En el puente. En el puente. Yo le creo a Yuri. Gracias, Celi, me salvas. ¿Qué quieren conmigo por aquí? Esta parte. Bien. Como ven, la patogénesis de la toxoplasmosis se da por la reproducción de parásitos y de pseudoquistes, con reproducción rápida de los parásitos produciendo taquizoides. Entonces estos rompen la célula, la vaquecita intracelular que van a quedar los taquizoides, estos finalmente van a romper la célula. Aquí también ven, hay destrucción celular y por lo tanto hay inflamación. Entonces el problema fundamental es el proceso inflamatorio. Esta es una toxoplasmosis fatal, que da una destrucción terrible de todo. Este es un quiste que un día más bien se queda, digamos, encapsulado, latente. Pero ¿cuál es la connotación de este hecho? Es que este quiste en cualquier momento puede desenquistarse cuando baje la inmunidad de la persona. Entonces, un paciente que estaba infectado, como la mayor parte en toda la población, sufre de una enfermedad como SIDA, y entonces ¿qué va a hacer? Los quistes se rompen y empiezan a reproducirse, produciendo una toxoplasmosis cerebral. Ese es el problema. Bueno, hay quistes también a nivel muscular. Y entonces es importante la enfermedad dependiendo del estado inmunitario de la persona, pero también del problema de toxoplasmosis, dependiendo del parásito mismo. Por ejemplo, si es un tipo clonal 1, será virulento por el ratón. ¿No es cierto? ¿Qué es virulento por el ratón? ¿Qué es virulento? Causa casos severos, graves o fatales. El otro esto está más frecuente en Sudamérica, el tipo clonal 2 es la virulenta para ratón en Europa, y este tipo clonal 3 que está en el Medio Oriente, Norteamérica, Centroamérica. Esto también está virulento para quiere decir que en el humano también da casos leves y no fatales. La clínica. ¿Ya estamos hechos? No. Entonces la clínica puede ser asintomática. Es decir, muchos, por ejemplo, acá hay varios que están infectados. No se han dado cuenta porque ha sido subclínica la infección. No ha habido síntomas. Entonces, lógicamente no se han dado cuenta. Sin embargo, ha podido ser sintomática. La forma sintomática más frecuente es la gangliona, es decir, la enfermedad empieza con fiebre, malestar general, anemia, dolores musculares y ganglios, principalmente en la cadena cerebral. Eso es lo común de esta enfermedad ganglionar. En estos casos puede ser diagnóstico diferencial con la mononucleosis infecciosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Y esta es la más frecuente. Después tenemos digestiva con ganglios mesentéricos, la neurológica, la cardíaca, la carditis, neumonitis, y la ocular, que eso la ve el oftalmólogo, fácil de diagnosticar para los oftalmólogos. Y la generalizada, esta es una enfermedad que se presenta con adenopatías, hepatoesplenomegalia, etc. Entonces compromete varios órganos, puede comprometer el corazón, el pulmón, el hígado, etc. Se da si es que es virulento el clon o si es que hay algún grado de inmunodepresión, ¿no es cierto? Entonces, si un paciente, por ejemplo, tiene SIDA y se infecta, hace forma generalizada.
y otros, no solamente los que tienen SIDA, sino otros tipos de inmunosupresión, por ejemplo, uso de corticoides de altas dosis u otras enfermedades. Y la crónica es sintomática si es que hay lesiones previas. O sea, en la fase aguda ha habido lesiones, como por ejemplo una corioretinitis. Entonces, la crónica va a ser sintomática, porque no va a poder ver con el ojo de niño. Entonces se ve síntomas. Y puede ser asintomático. Muchos tienen forma asintomática. Y estos son latentes o portadores. Bien. Toxoplasmosis congénita. La toxoplasmosis, ¿esto es Concepción? Sí, lo hemos hecho con ustedes. ¿No? Bien. Toxoplasmosis congénita es un tema sumamente interesante porque en los años 70, 80 había lo que se llama la psicosis toxoplasmática en mujeres que habían tenido abortos. Entonces, una mujer que había tenido abortos espontáneos, que no sabía la causa, ¿qué hacían los ginecobstetras? Le pedían serología para toxoplasmosis. Y entonces salía positivo y el culpable era toxoplasma. Pero si yo hago serología aquí, 40% tiene serología positiva. Entonces no está relacionado directamente. Esa es la prevalencia de la enfermedad. No quiere decir que es la causa del aborto. Pero como había poca tecnología para hacer estudio de las causas de aborto en el primer trimestre del embarazo, entonces más fácil es decir, es el toxoplasma. Y en esa época no había para dosar inmunoglobulina M, que nos estaría diciendo que está haciendo una fase aguda. Entonces simplemente salía positivo y ya le echaban la culpa al toxoplasma. ¿Y qué les decían los ginecobstetras a las mujeres que habían tenido aborto? Que ya nunca más tenían hijos, porque si no iban a tener otra vez aborto, o de lo contrario también iban a tener malformaciones congénitas. Entonces ya estaban traumatizados. Pero eso no era cierto, ¿no? Y esto se ha venido estudiando hace mucho tiempo y sigue el concepto que se dio en los años 80. No sé si les conté que hice mi tesis yo sobre toxoplasmosis, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto yo lo hice en los años 80. Y miren, este es el Lancet del 2007. Y sigue el mismo concepto. ¿Cuál es la condición para que exista toxoplasmosis congénita? ¿Cuál será la condición? Si no se da esa condición, no hay toxoplasmosis congénita. ¿Cuál es? Que tiene que haber parasitemia. Es decir, taquizoitos en sangre. Si no hay taquizoitos en sangre, no puede haber. ¿Cómo pasa? La única forma es que el taquizoito atraviese la placenta. ¿Y cuándo se da eso? Cuando se infecta agudamente. Entonces, si una mujer se infecta en el primer trimestre del embarazo o semanas antes de la fecundación, entonces va a poder pasar el taquizoito a través de la placenta. Pero la probabilidad es baja, porque los vasos son muy pequeños de la placenta y no permiten pasar esto. Entonces, puede pasar en un 17%, pero el daño que causa es severo, generalmente un aborto. Si la persona se infecta en el segundo trimestre del embarazo, va a aumentar la probabilidad de infección, pero disminuye el daño. Ya no se hará aborto. Aquí se da aborto porque se está formando recién el embrión. Aquí hay un feto, entonces se altera el feto, tiene lesiones, pero no llega al aborto. Y si se infecta en el tercer trimestre, el pasaje es mucho mayor, pero al final va a sufrir una toxoplasmosis generalizada, ¿no? Que se puede dar tratamiento. Entonces, esa es la idea. ¿Y qué pasa con una mujer que ya tiene toxoplasmosis? O sea, ya se infectó. No pasa nada. La probabilidad que haga otro aborto es bajísima, 1 en 1000. Eso significa que la placenta se pega directamente al endometrio donde haya quistes. Puede haber quistes en el endometrio, sí, pero es raro, muy raro. Entonces, si
Si eso sucede, se crea la placenta y directamente pasan los calzones. Entonces, o sea, sin necesidad de que pase a través de la sangre, ¿no? Simplemente a través del contacto directo. Pero esta es una cosa muy remota. Entonces, si una mujer ya está infectada, más bien está como vacunada, protegida, para que no se va a volver a infectar y no va a ser tan segura y no va a tener. Más bien, si es que es serología negativa, o sea, no está infectado, tiene la posibilidad de infectarse durante todo el embarazo. Para ello tenemos que darles medidas de profilaxis. Entonces, esto es eso. Bien, entonces, ya hemos dicho, si se infecta en el primer trimestre del embarazo, ¿cuál es la consecuencia? Aborto espontáneo. Si es en el segundo trimestre, vamos a tener la triada de Sabin. Y la triada de Sabin es macro o microcefalia, calcificaciones cerebrales y coriorrotías. Entonces, esto es la coriorrotías. Es fácil para ver para un oftalmólogo, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Lo hemos visto, ¿no? En cisticercosis hemos visto. ¿Qué cosa era? Edema de papila. ¿Se acuerdan? Aquí no está tomado esto, sino la retina. El foro. Y esto es otro, fuertemente pigmentado. Entonces, ¿qué va a tener este niño? En los adultos que adquieren toxoplasmosis, generalmente es unilateral, o sea, un ojo. Rarísima vez los dos ojos, pero en la congénita generalmente es los dos ojos. Entonces, un niño que nace ciego. Bueno, entonces, miren, si tenemos estas cosas, macro, microcefalia, tenemos calcificaciones cerebrales y coriorretinitis, ¿qué vamos a decir? Que, ¿cómo va a nacer ese niño? Nace con retardo psicomotor severo, hipotonía, no tiene reflejos, no puede succionar, no puede alimentarse y por lo tanto fácilmente lo más ciego, ¿no es cierto? Y puede tener esta condición por las calcificaciones que están en el cerebro. Entonces, pues, el pronóstico no es tan bueno tampoco. Puede ser que viva, pero con lesiones cerebrales serias. Bien. Y el primer caso de coriorretinitis toxoplasmósica fue en 1900, más o menos fue en 1915, porque esta es la edad de la niña que sufrió esta enfermedad. Les conté, ¿no es cierto? La historia de... Están haciendo repetir la clase. Bien, entonces, lo que va a tener un niño que se infecta a la madre en el tercer trimestre de embarazo, ¿qué cosa es? Un síndrome de Crohn, que nos da la toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes simple, chagas, etc. ¿Y qué es un síndrome de torso? Va a tener ictericia, fiebre, neumonitis, hepatoesplenomegalia, adenopatías, ¿no? Y un salpullido y la piel. Entonces, eso es lo que conforma un síndrome de torso. Y cada que nace un niño así, hay que hacer el diagnóstico diferencial con todas las enfermedades convencionales. Este es el fondo de otro. Este es otro. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Existen métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son los que detectan al parásito o alguna forma de parásito. Entonces, yo puedo buscar los parásitos en un examen directo de sangre. Sí, podría encontrar, pero es una casualidad. Es muy difícil. Pero también se puede utilizar contraste de fases, fluorescencia, puede ser. Pero lo que sí se puede hacer es estudiar ganglios y placenta, sobre todo la placenta. Se hace corte histológico de placenta y se pueden encontrar los
histozoitos, o también puede haber pseudoquistes en la placenta. Entonces el estudio de la placenta ayuda, y los ganglios también. Esos son métodos directos. Inoculación a animales, cultivo de tejidos, se puede hacer, pero eso no se hace rutinariamente, no lo hace cualquier laboratorio, es de investigación. En resumen, los métodos directos ayudan poco para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿qué utilizamos? Métodos indirectos. Y de estos métodos indirectos, ¿cuáles son los más importantes? Intradermorreacción ya no se usa, porque era para determinar prevalencia. Se aplica intradérmicamente la toxoplasmina y se ve quiénes son positivos. Pero teniendo ELISA ya no tiene sentido. Entonces ya no se usa. La prueba del colorante es una muy buena prueba, pero utiliza parásitos vivos. Entonces uno pone los parásitos en una plaquita y le echa el suelo del paciente. Si estos parásitos se inmovilizan, quiere decir que es positivo. Si no se inmovilizan, es negativo. Entonces no es negativo. Pero es muy buena prueba, pero esta prueba necesita parásitos vivos, lo cual no se puede hacer en cualquier laboratorio. Hay que tener la cepa y entonces es más difícil. La reacción de hemaglutinación indirecta se ha usado mucho, pero ¿cuál es el problema? Que no determina si es G o M los anticuerpos. Y entonces nos quedamos con estas dos, la reacción de inmunofluorescencia y la ELISA. Estos sí tienen pruebas diferentes si se trata de inmunoglobulina G o M. Entonces que se utiliza mucho para infección aguda. Esta es la hemoglutinación indirecta que ya no se usa para la dificultad que tenemos. Esta es ELISA y esta es inmunofluorescencia. Esta es negativa porque se colocan en una placa parásitos. Y entonces acá, como ven, se ve la sombra del parásito, pero esto sí tiene reacción con la fluoresceína, que es una sustancia fluorescente que está unida a un anticuerpo, ¿no? Y ese anticuerpo es contra anticuerpos humanos. Entonces, eso es esa prueba de... Entonces, para hacer diagnóstico le aplicamos inmunoglobulina G. Si es positiva, debemos de usar la inmunoglobulina M. Si es positiva la inmunoglobulina M, es infección aguda. Pero si es positiva la G, pero la M es negativa, es infección crónica. Y si la G es negativa, lógicamente ya no hay infección. Es decir, la G es de crónica. Eso existe de por vida, ¿no? Si ustedes, antes se hacía lo que se llama la curva serológica. ¿Alguien tiene un pulmón? Pero igual, ¿qué es la curva serológica? Digamos que esta es la base y este es tiempo. Y entonces, esta es una curva, ¿no es cierto? Y entonces, en la fase aguda, las 2 semanas aparecen los anticuerpos y se elevan hasta 2-3 meses. Muy altos, una dilución de 1 en 2000. O sea, no se usa suero puro. Si uno va a usar el suero puro, todas las pruebas van a ser positivas. Entonces hay que hacer diluciones. La dilución que se usa para control es 1 en 32 o 1 en 64. Quiere decir que se ha puesto una porción de suero y 63 porciones de buffer. Entonces, con esa dilución uno trabaja para poder decir positivo. Pero a veces puede salir positivo con diluciones de 1 en 1000, 2000. Eso es fase 1, sea G o M. Entonces, la G entonces empieza a la segunda semana, se eleva 2-3 meses, hasta 2000, y después baja hasta 1 en 64, 1 en 32, de por vida. Esa es la G, de por vida. Mientras que la M aparece un poquito antes que la G incluso. Se eleva también a títulos muy altos
y después 2, 3 meses, 4 meses y desaparece. Ya no hay inmunoglobulina M. Es por eso que sirve para la detección de casos. Y en el recién nacido, ¿qué hacemos? En el recién nacido vamos a tener un niño que la madre ha tenido toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces puede ser asintomático, podemos hacer un eco cerebral, examen ocular, etc. Pero la serología es importante. Hacemos dosaje de inmunoglobulina G y M principalmente. Si esta M es positiva, le damos tratamiento. Y si solo la G es positiva, no. Hay que esperar por un buen tiempo y poco a poco tiene que ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque esa G puede ser de la... mientras que la M no, ¿cierto? ¿Por qué no? No pasa nada. Entonces, si es que aparece positivo, quiere decir que es el propio niño que está produciendo inmunoglobulina. En la epidemiología es fácil, ya se ha entendido claramente. El gato con qué se infecta al comer carne de animales infectados con quistes. Pero también se puede infectar con quistes de otro gato. Entonces hay dos posibilidades. Y estos zooquistes van a infectar estas aves, por ejemplo, o herbívoros que no comen carne. Pero los carnívoros sí se pueden infectar con quistes. Y el hombre, ese es el ejemplo. El hombre se infecta con quistes de las heces del gato, pero también se infecta con quistes al comer carne mal cocida. Hace la formación de quistes, pero antes hay taquizoitos que pueden pasar al feto, ¿no es cierto? O puede venir en la sangre, taquizoitos también, o de los trasplantes de órganos puede pasar los quistes. Y como se hace inmunodepresión de los pacientes, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que los quistes se rompen, salen los radizoitos y empiezan a reproducirse. Bien, entonces esa es la epidemiología. ¿Qué prevalencias tenemos? Miren, Ciro Maguina hizo un trabajo en el 2000 de inmunoglobulina G contra toxoplasma, por supuesto, en 122 gestantes del Hospital Cayetano. De esas 122 estuvieron más o menos 55% infectados. ¿Pero qué significa eso? Es lo mismo que hacían los ginecólogos, ¿no? Le aplican a las gestantes y entonces ¿eso quiere decir que es responsable de la toxoplasmosis? No, esa es la prevalencia general, igual que en otras personas. Si fueran hombres también, igual va a salir. Entonces, pero le aplicaron inmunoglobulina M. Y inmunoglobulina M salió en 5% positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa sí podía transmitir a producto de la concepción el toxoplasma. Podía, pero eso es una probabilidad que hemos visto, no es en todos. Y fatalmente no han hecho el seguimiento de esos para ver si tuvieron o no los niños. Hubiese sido bueno a los recién nacidos hacerles dosaje de inmunoglobulina M para ver si han hecho toxoplasmosis. ¿Cuántos? Pero la probabilidad es bajísima, solo fueron 6 casos. Entonces, no hay importancia. En Iquitos, miren, le aplican inmunoglobulina G, 97.6, 94, 70. Quiere decir que ahí la prevalencia es muy alta. Y en la población general también es alta, porque es infección crónica. Y si estos, la mayoría ya se infectan de jóvenes, ¿qué significa? Que la probabilidad de que se infecten durante el embarazo disminuye, porque ya están infectados. Es como que yo vacuno a todos, ¿qué probabilidad de tener una enfermedad? Ya prácticamente cero. Ese es lo que pasa. Mientras que acá no, la probabilidad de estar infectado es más o menos la mitad. Entonces hay más probabilidad de que haya toxoplasmosis durante el embarazo. Y en Arequipa son 34%, es bajo.
Entonces la probabilidad de hacer infección aguda es baja o alta. Alta. ¿Ah? Sí, nomás. Alta. Alta, pues. ¿Por qué? Porque no todos están infectados. El problema es de los que no están infectados. Los que están infectados como que se vacunan. Es como que si yo vacuno contra cualquier enfermedad al 34%, ¿cuál es la probabilidad de que haya infección? Alta, porque no se infecta. Eso es en relación a las mujeres embarazadas. Y esto es en ovinos, en animales, encontrado el 44%. O sea que la probabilidad también es alta. En otras palabras, hay enfermedad frecuente en animales, en hombres, que la distribución es general y además es mundial. Profilaxis. ¿Qué hacemos con una embarazada? ¿Cómo prevenimos la infección? Porque lo que tenemos que evitar es que haya infección aguda durante el embarazo, ¿no? Si ya tiene serología positiva, no hay problema. En Europa y en algunos países hacen serología como control prenatal, ¿no? Apenas está viendo su control para el embarazo, inmediatamente su dosaje de toxoplasmosis. Si sale positivo, ya no hay problema. Pero si es negativo, hay que dar medidas. ¿Qué medidas le podemos dar? Que no esté en contacto con heces de gato. Entonces no puede hacer amputaciones, azoteas o heces de gato, porque los zooquistes son muy ligeros, se levantan como partículas de polvo y entonces pueden ser inhalados y después emitidos. Entonces es mejor que usa mascarilla. Si trabaja en jardines donde hay heces de gato, ponerse guantes y después lavarse las manos. Entonces el uso de mascarillas y de guantes es apropiado, el lavado de manos. O también el consumo de verduras. Puede haber de jardines que están con heces de gato. Entonces dice, yo no cultivo mis plantas, verduras en mi jardín, pero pueden tener heces de gato. Todo esto, ¿por qué? Porque no podemos controlar las heces de gato. Estos afectan cualquier sitio. Y finalmente, otra medida importante, ¿cuál es? Consumo de carnes bien cocidas. Entonces, eso es toxoplasmosis. Hay una pregunta. Tratamiento. El tratamiento es con pirimetamina con sulfadiazina. Es una asociación que se llama también Fansidar. El Fansidar asocia estas dos medicinas. Es un nombre comercial, pero estas dos drogas se dan juntas, o también se puede dar espiramicina y clindamicina. La clindamicina, algunos autores dicen que puede destruir los quistes, o sea que pueden matar. Los otros no. Los otros solo actúan sobre taquizoides, o sea, en sangre. Esta puede actuar a nivel de tejidos. Y si se usa pirimetamina con sulfadiazina, hay que dar ácido fólico y ácido fólico, porque estas sulfas disminuyen los niveles de ácido fólico, sobre todo en el embarazo. Ahora, ¿se puede dar estas drogas que son sulfas en el embarazo? Ahí, en realidad, yo debo de evitar dar sulfas en el embarazo, ¿no es cierto? Pero ante la posibilidad de que esté infectado, prefiero darle tratamiento, que los efectos indeseables van a ser mínimos a que nazca con lesiones severas. En todo caso, eso lo discuten cuando hagan obstetricia. Ahora sí.
entrado duda. Ese joven que ha salido, ¿es estudiante? ¿Lo conocen? ¿Quién lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Un joven que ha estado ahí. ¿Lo conocen? Nunca lo he visto. No, me acerqué temprano porque me pareció raro. Bueno, hay otros también, ¿no? Es que hay gente que sigue pensando en la virtualidad. Y esto no se aprende. Es que en la virtualidad no existía clases, todos aprobaban. No sé cómo así, pero aprobaban. ¿Sí? Dice que se reunían para dar examen, no sé qué. Había un alumno hasta con retardo mental. Y aprobó. Dicen que su padre daba el examen. Así que, bueno, quizás a mí ya no me van a causar daño, pero a la sociedad sí. ¿Sí o no? A la sociedad sí, porque van a ser, ¿qué tipo de médicos van a ser? Que vienen un ratito a cumplir con el examen y se van. O sea, eso nunca se ha visto en medicina, ¿sabes? Nunca. Las clases de medicina siempre han estado llenas. Nunca vienen así a dar el examen, nada más. Pero últimamente ya veo casos en que nunca los veo, solo vienen a dar examen. No sé si aprobarán, qué harán, habrá fraude, no habrá fraude, no sé. Yo trato de que no haya. Pero al final el daño lo hacen a la sociedad y a ellos mismos, porque son gente que va a competir y ahora van a tener que competir con muchas más universidades, más profesionales. Entonces, yo veo acá, ya quienes se quedan rezagados ahí, ya los conozco, año tras año, desaprobados, y están ahí dando vueltas trabajando, ¿no? Ya no, ¿qué hago? Tampoco no puedo estar tras de todos, son muchos ustedes. Así es que eso queda a conciencia de cada uno de ustedes. Si tienen intención de aprender. Bien, es que por eso yo no quiero dar diapositivas, porque de repente son personas hábiles, ¿no? Como leer las diapositivas sacan 12 y aprueban. Eso es lo único que les interesa aprobar, pero no van a aprender, no van a aprender. Bueno. Bien, vamos a ver otra parasitosis, que es malaria o paludismo. Y esta es una enfermedad conocida desde la antigüedad, causada por especies del género Plasmodium y transmitida por el mosquito anófilo. Y esto se conoce pues muchísimos años antes de Cristo. De hecho, Hipócrates escribe un libro que se llama Aires, Aguas y Suelos. O sea, es el primer ecologista. Y él menciona que esta enfermedad, que antiguamente llamaban enfermedades clínicas, porque como no había pruebas, el laboratorio solo era clínico, y todos los pacientes que tenían malaria tenían espíritu negativo. Entonces les palpaban el vaso y con eso decían, tienen malaria. Entonces se conocía la malaria muchos años antes. Hipócrates decía que la malaria se adquiría por respirar un mal aire, de ahí viene el nombre de malaria. ¿De dónde es ese mal aire? El aire que el hedor que sale de los pantanos, eso. Y decían que uno entra a un pantano, inhala ese vapor, ese hedor, y eso es lo que le enfermaba y le hacía dar malaria, según él pues, en esa época, porque no pensaban esto, pero tenía razón. Y después los romanos, por ejemplo, para sanear sus ciudades, ¿qué hacían? Drenaban los pantanos, hacían drenaje y hacían eliminar el agua, se secaba y se acababa la malaria. Con solo hacer eso. Y entonces, esto ha sido pues de muchos años que se conoce. Aquí hay gente, a ver, ¿quiénes de ustedes tienen abuelos o bisabuelos que han vivido en Majes, en Camaná, ¿no? ¿Tú? ¿Y en dónde? En Majes.
Pregúntale a tu abuelo, o a tu abuela si viven, pregúntale si ha sufrido de terciana. Terciana. La fiebre terciana. ¿Ya? Pregúntale. La mayoría tenía fiebre terciana. Cuando vivían en esta zona. O sea, eran zonas malarígenas. De hecho, la malaria, yo ya cuando hice parasitología de estudiante no estudié malaria. ¿Por qué? Nos dijeron, es que había una enfermedad que se llamaba malaria y ya no la estudiamos porque está erradicada. Y efectivamente en los años 70 estaba erradicada, 60, 70, no había malaria ya en el mundo. En el Perú quedaron algunas comunidades nativas que estaban en la frontera con Brasil y Colombia, en lo que se llama Caballocoche. Había unas comunidades nativas que uno los miraba que aparecían en el río y se desaparecían. Y entonces ellos sí tenían malaria, y ya no en otros sitios. Entonces se decía pues que había desaparecido esta enfermedad. Pero ¿qué sucedió? Que pronto se dejó de controlar esta enfermedad porque había un programa de erradicación de la malaria. Y esto se hizo porque apareció un insecticida sumamente efectivo. Se llamaba el DDT. El DDT apareció y era lo mejor para controlar todo tipo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Pero no solo eso, para las plagas de las plantas también se usaba el DDT. O sea que se llenó el mundo del DDT y se demostró que no es biodegradable y que es cancerígeno. Entonces se prohibió su uso y como se prohibió el uso, ya no se siguió con el programa de erradicación y pronto empezaron a aparecer casos y más casos y más casos. En este momento, en el Perú, solamente hay 3 departamentos que no tienen malaria, autóctonos. Se puede ver casos que vienen de otros sitios, pero que han adquirido en estos departamentos. ¿Cuáles creen que son? Por eso, ¿qué es eso? Polo tiene cerdo, ¿cómo no tiene? También tiene. Solo Arequipa, Moquegua y Tacna no tiene. Pero tienen las condiciones para que pueda aparecer, pero no ha aparecido, felizmente. O sea que otra vez la malaria está en todo el mundo, por eso le llaman una enfermedad reemergente. Ha vuelto a emerger. ¿Sí? Entonces, este es el mosquito que transmite la malaria, es el anófeles. Lo conocen, es el zancudo. Pero hay 3 tipos de zancudo: Aedes, anófeles y culex. Aquí en la ciudad de Arequipa no hay anófeles, porque solo es hasta 1800 metros de altitud. ¿Arequipa cuánto está? 2300. Entonces no hay anófeles, pero hay culex, que también hay este zancudo. Pero este sí está en Camaná, en Moliendo, en Majes, en todos los valles hay anófeles, ¿no? Aquí no, pero bien. Y miren, estas son las especies de Plasmodium que producen la enfermedad. Es el género Plasmodium, pero hay varias especies. Por ejemplo, Plasmodium vivax. A esto le llaman terciana benigna. ¿Por qué le llaman terciana benigna? Porque la crisis palúdica, que se caracteriza por tener fiebre, escalofríos, fiebre y sudoración, eso da cada tercer día. O sea, si hoy día es miércoles, entonces si hoy día tengo la crisis palúdica, ¿cuándo volveré a tener otra vez? Mañana jueves es segundo día y el viernes es tercer día. Entonces otra vez será el viernes. Entonces es cada 48 horas. Por eso se llama terciana, cada tercer día. Y se llama benigna, ¿por qué? Se llama benigna porque no mata. Plasmodium vivax, uno puede vivir con el Plasmodium vivax toda su vida. Claro que no está bien, ¿no? Está enfermo. Tiene anemia, tiene sus crisis palúdicas, pero no muere. Entonces es el Plasmodium vivax,
que dicho sea de paso es el más frecuente en toda América, ¿no? En América es muy frecuente el VIVAX. El Plasmodium falciparum produce también terciana, cada tercer día, cada 48 horas, pero da la terciana maligna. ¿Y qué significa maligno? Que mata. Si no se da tratamiento, el paciente entra en coma y se muere. Plasmodium malariae, no es malaria. Malaria es la enfermedad. Este es Plasmodium malariae, se dice malaria. Y produce la cuartarna. ¿Qué quiere decir? Que cada 72 horas viene la crisis palúdica, o sea, al cuarto día. Si en este caso, si hoy día es la crisis palúdica, tendrá el sábado la otra crisis. Y después tenemos Plasmodium ovale, la fiebre terciana, pero este es de África. Acá no tenemos ovale. Y Plasmodium noblesi es un plasmodium que han identificado últimamente, y han encontrado, esto era de monos, y han encontrado personas que tenían este plasmodium, pero son casos aislados, ¿no? En África. Entonces, estos dos no vamos a estudiar. Vamos a estudiar VIVAX, falciparum y malaria. ¿Ya? Y miren los sitios donde está esta enfermedad. América, África y Asia. Los tres As. Zonas tropicales o subtropicales. Y entonces malaria viene de mal aire, desde Hipócrates, mal aire. O también le cambiaron el nombre los italianos, le pusieron paludismo. ¿Por qué? De la palabra latina paluster, que significa pantano. Entonces siempre relacionada a las zonas pantanosas. ¿Y este quién es? Este guapo, ¿quién es? ¿Ah? Es un faraón, ¿no es cierto? ¿Qué faraón? Un faraón que vivió hasta los 20 años, uno de los más jóvenes. Lo interesante de este faraón es que fue encontrado íntegro, no estaba saqueado, por eso está con su máscara, ¿no? Tutankamón. Y entonces Tutankamón era pues un castigado por la naturaleza. ¿Por qué? Porque era hijo de padres que eran consanguíneos, familia. Después él se casa con su hermana, es decir, todo un tema de consanguinidad. Y él nace con una serie de alteraciones. Tenía síndrome de Marfan, tenía varios problemas. Y entonces muere muy tempranamente, 20 años. Y pensaron que murió en la guerra. Pero resulta que con los adelantos de la tecnología, realmente es el famoso ¿no? El militar con una máscara, en la cual se puede hacer ropa. ¿De qué murió este hombre? Hicieron PCR y le encontraron ADN de Plasmodium falciparum. O sea, murió por malaria. Desde esa época en Egipto había pues malaria. Y entonces no murió en combate, sino murió por la malaria que era falciparum. Entonces la tecnología pues ahora ayuda a resolver muchas interrogantes de la historia. Bueno, entonces vamos a tener que diferenciar Plasmodium vivax de falciparum y de malaria. ¿Por qué tanto interés de que ustedes sepan esto? Porque no es lo mismo tratar a un paciente con falciparum que con vivax y malaria. Ya saben por qué, ¿no es cierto? Entonces viene una persona, un paciente, con fiebre, y le hacen laboratorio, cualquier laboratorio, ya sea particular o de un laboratorio de un hospital o de una posta. Y cuando hacen un hemograma, si está con fiebre, le piden un hemograma. Y encuentran unas cosas raras. Y dicen, hallazgo de formas de plasmodium. Nada más. Y entonces se le da tratamiento y se puede morir. De hecho, pasó de un chofer que vino de Tumbes, vino manejando su camión, un tremendo camión, con las justas llegó hasta Arequipa,
con mucha fiebre, se fue directamente al hospital y igual que lo que les digo, encontraron plasmodio, ¿no? Y entonces le empiezan un tratamiento con una droga que da el ministerio, que es la cloroquina y la primatina. Que de hecho ya hay resistencia a estas drogas y eso fue para un caso de Vivax. Y les dan y se olvidaron del paciente, al día siguiente fueron a pasar la visita y ya se murió. ¿Qué encontraron? Plasmodio falciparum. Entonces es importante que ustedes sepan que existe esta posibilidad. No es lo más frecuente, pero puede hacer y que hace que cambie el panorama completo. Y entonces, ¿cómo vamos a diferenciar esto? ¿Qué será esto? Todo esto. Un eritrocito, ¿no es cierto? Y ustedes están viendo ahí dos formas de parásito. ¿Qué es lo que ven? Esto es el núcleo, aparece un rubí, y esto es el citoplasma, ¿lo ven? Está parado esto, ¿no? Y entonces una vacuola al centro. O sea que se ve como si fuera un anillo, ¿no es cierto? Un aro con su rubí al centro. De color rojo. Y entonces, ¿qué es eso? Un trofozoito anular. Entonces, eso es lo que vamos a ver en los hemáticos. Entonces, ¿se ven trofozoitos anulares? Sí, pero en vivas también se ven trofozoitos anulares. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? Que en vivas solamente es un trofozoito. Y es rarísimo que pueda haber dos trofozoitos de vivas dentro de una matriz. Pero falciparum sí puede tener multiparasitismo, o sea, 2 o 3. Y además, otra característica importante, trofozoitos marginales, que no se ven en los otros. El trofozoito marginal, que se encuentra solamente en falciparum, más bien, y que puede confundirse con madesia. A veces otra parasitis, pero principalmente animales. Entonces, ese trofozoito marginal. Entonces ya tenemos dos características que son importantes. Pero además podemos ver el trofozoito también, pero podemos ver esto fuera del parásito. ¿Qué son estas? Granulaciones. ¿De qué color? Rosado o rojo. Estas son granulaciones de Maury, también típicamente de falciparum. Son irregulares y de color rosado o rojo. Eso se llama granulaciones de Maury. Y esto que hemos dicho, que puede haber 2 o 3 trofozoitos. Luego, en el hombre solo se da esquizogonia. Entonces, si tenemos trofozoitos, ¿cuál es el siguiente estadio que vamos a ver? Esquizogonia. Tienen que recordar la esquizogonia. Pero los merozoitos dentro de qué? El merozoito es muy pequeño, no se ve. Dentro del esquizonte. El esquizonte está lleno de merocitos. Entonces lo que deberíamos de ver acá son esquizontes. En falciparum, en sangre periférica, no se ve esquizontes, porque se quedan atrapados en los microcirculación. En vivax, en malaria sí, pero en falciparum no. Porque todos los hematíes que están con esquizontes se quedan atrapados en la microcirculación. Entonces, periféricamente no se encuentran, salvo que el paciente ya esté para morir. Cuando está para morir hay hiperparasitemia y también presencia de esquizontes en sangre periférica. O sea, la presencia de esquizontes es un signo de mal pronóstico en un paciente con falciparum. Entonces, si no vamos a ver esquizontes, ya se acabaría la esquizogonia. Pero el inicio de la gametogonia también se da en el hombre. ¿Y cuál es el inicio? Los gametocitos. Entonces vamos a tener micro y macro gametocitos. Y estos característicamente son diferentes a los otros gametocitos, porque son en forma de plata, de macana. ¿Ven? Acá está el hematíe. ¿Ven el hematíe? ¿Se ve? Acá está el hematíe y ahí dentro está el gametocito. Hay micro y macro gametocitos.
¿Cómo diferenciamos el micro del macro? Por el número. Si es que la cromatina está densa, es macrogametocito. Y si no, es microgametocito. ¿Cuál será el macro y el micro? ¿Cuál es el microgametocito? Estos, mucho cuidado, que es pigmento malario. Eso es pigmento malario. La cromatina se tiene que ver de color rojo, rosado, morado. Entonces este es el macrogametocito y este es el microgametocito. ¿Ya? Entonces eso sí se puede ver en forma de plano. Veamos ahora Vivax. Vivax hemos dicho un solo trofozoide, ¿no es cierto? Dentro de la otra característica es que siempre parasita hematíes jóvenes. ¿Los hematíes jóvenes son más grandes o más chicos que los chicos? ¿No? ¿Más chicos? No. Más grandes. Los reticulocitos son más grandes. Entonces siempre parasita hematíes jóvenes. Falcíparo no discrimina. Iguales, viejos o jóvenes, cualquiera puede estar parasitado por falcíparo. Este solo hematíes grandes, mira, tremendo hematía. ¿Qué más? Un solo trofozoide. Pero además tiene también granulaciones, ¿no? Pero las granulaciones son pequeñas y circulares, muy semejantes, y son de color naranja. Y entonces eso se llaman granulaciones de Schupp. Granulaciones de Schupp. Y el hematíe generalmente está deformado. Veamos otras cosas. Este es el esquizonte maduro de Plasmodium vivax. Acá se hay esquizontes en sangre periférica. Y entonces, ¿qué estoy viendo? Miren cómo está deformado el hematí. ¿Qué son estas? Granulaciones de Schupp. ¿Qué más? Esto es pigmento malario. ¿Y estos qué son? Los merozoitos. ¿Cuántos merozoitos tienen? 16 merozoitos. Entonces eso es de Vivax. Y también tiene gametocitos. ¿Y cómo son los gametocitos? Son redondeados, pero siempre en hematíes grandes, deformados, ¿no? También hay granulaciones de Schupp, pero hay macro y microgametocito. ¿Cuál es el microgametocito? El 23, ¿no es cierto? Micro y el macro está ahí. Entonces, también hay gametocitos. ¿Y cómo es el Plasmodium malaria? El Plasmodium malaria puede haber trofozoitos anulares, pero frecuentemente se encuentran estos, que se llaman trofozoitos en banda, como que están en todo el ecuador del eritrocito. Y otra característica, o sea, este es el citoplasma, la vacuola, el núcleo. Pero otra cosa, ¿cómo son los hematíes? ¿Grandes o pequeños? Pequeños, o sea, son bien, los hematíes bien pequeños, los que parasitan malaria. Por lo tanto, ¿quién causará más daño? ¿Viva o malaria? Claro, porque malaria parasita hematíes que están para. Bien, esos son los trofozoitos. Y no tienen granulaciones. Y este es el esquizonte. ¿Cuántos merozoitos tiene? ¿Cuántos más merozoitos? Todo esto es pigmento malario. ¿Cuántos tienen? 8 merozoitos. Entonces el malario tiene 8 merozoitos. Y este es el plasmodium, el gametocito del plasmodium malario. Es parecido a Vivax, ¿no es cierto? Es ovalario, tiene pigmento malario, pero no tiene granulaciones y además es pequeño. Los hematíes son pequeños. Este será el microgametocito y el macrogametocito. ¿Está fácil? Este es de especialidad. No va a ser cualquiera. Una cosa es acá, pero cuando vean la lámina no es tan fácil.
Algunas cosas son evidentes. Por ejemplo, los esquizontes sí se puede ver, claro. Pero hay que tener cuidado, porque el esquizonte tiene, por ejemplo, de vivas 18 merozoitos, ¿no es cierto? Pero a veces el gametocito, ustedes no tienen experiencia, pueden estar viendo esto y van a contar estas cosas. Esos son pigmento malárico. Pero el pigmento malárico tiene una característica. Si ustedes mueven el micrométrico, brilla. El pigmento malárico es de otro color, pero a veces la coloración no es tan buena, entonces no puede. El pigmento malárico se ve de marrón, casi negro, o a veces medio amarillento, pero el núcleo del merozoito se debe ver rojo. Pero si ustedes mueven el micrométrico, el pigmento malárico brilla. Entonces es una forma también de diferenciar. Entonces miren, acá tienen formas marginales de falcipa, más de dos. Además, también tiene esquizontes. ¿Cuántos merozoitos tienen el esquizonte maduro de falcipa? 18, a veces más. Entonces, esto no se ve en sangre periférica al inicio, puede verse al final del caso. Y estos son los gametos, el macrogametocito y el microgametocito. Esos puntitos que son pigmento malárico. El pigmento malárico está dentro del parásito. Las granulaciones no. Las granulaciones están en el citoplasma del hemato. Y acá tienen plasmado en vivas, ¿no? Tiene 16 merozoitos, es el macrogametocito. Ven el hematíede formado grande y este es el microgametocito. Y este es el mosquito ganófilo. Hay varias especies. Esto es en el Perú. En el Perú el anófilo es el pequeño, el anófilo es albimanus, el darnil y el verminoso. Se han identificado todos estos. Bien, ¿cómo es el ciclo de esta parasita? El ciclo es asexuado en el hombre. Por lo tanto, el hombre es hospedero intermedio y el mosquito es el hospedero definitivo. ¿Por qué? Porque en el mosquito se da la gamosexual. Bien, entonces en el hombre se da simplemente esquizogonia, pero se da dos tipos de esquizogonia. Una a nivel hepático, o sea, en el hepatocito. Y entonces eso se llamará esquizogonia preeritrocítica, todavía no han llegado los eritrocitos. También se llamará exoeritrocítica, que es en el hepatocito, o hepática, o preclínica. ¿Por qué? Porque no da síntomas cuando se desarrolla en el hepatocito. También les dicen a estos, en vez de decir el trofozoito, se llaman los criptozoitos. ¿Por qué criptozoitos? Porque están como que están escondidos. Nadie se da cuenta de que están reproduciéndose en el hígado. Y la otra esquizogonia ya se da en el eritrocito. Esa se llama esquizogonia eritrocítica o clínica, porque ya da síntomas. ¿Qué síntomas da? Escalofrío, fiebre, sudoración, y anemia. En el vector que se da, el ciclo sexual, los gametos y la espinomica. Estos dos se dan ahí. Entonces veamos acá. Entonces sigamos la secuencia, por favor. El hombre es hospedero Intermediario. el anófilo es hospedero definitivo, pero solo la hembra. El macho es fitófago, no es hematófago. Entonces solo la hembra consume sangre humana y por lo tanto es la que transmite la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión? La picadura. El
porque el parásito se va a encontrar en las glándulas salivales de la saliva. Hay muchos esporozoitos en las glándulas salivales. ¿Y qué hace el mosquito al momento de picar? Inocula saliva. ¿Qué tiene la saliva? Anestésicos y antiinflamatorios. Y entonces son proteínas. Entonces cuando uno le está picando un zancudo no se da cuenta. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando empieza la reacción alérgica a la saliva del mosquito. Entonces ahí ya se hace la roncha, ya viene el prurito, todo. Pero ya el mosquito se fue. Entonces, ese es el motivo por qué inocula el parásito. Porque lo inocula con la saliva. Y ahí va a ir los esporozoitos. Entonces el esporozoito va a entrar a la sangre. Y en 20 minutos ya está en el hepatocito. Va a ir saliendo. Y va a llegar al hepatocito. Entonces este esporozoito ingresa al hepatocito y empieza el tipo de reproducción asexual que se llama esquizodonia preeritrocítica o preclínica o hepática. Es una sola vuelta. O sea, entra un esporozoito y cada esporozoito va a producir muchos merozoitos. Muchos merozoitos. Diríamos, esa es la esquizodonia preeritrocítica. En falcíparo va a producir 30.000 merozoitos. En vivax 10.000 y en malaria 2.000. Entonces, una gran cantidad de... Y ahí, para falcíparo, se acaba el tema. Todos estos merozoitos que les llamamos criptozoitos o criptozoitos salen a la circulación para falcíparo. Pero para vivax, malaria y ovales pueden quedar guardados ahí unos parásitos. Se llaman pilozoitos. ¿Por qué se llaman? Están dormidos. Se quedan dormidos. Y es interesante porque una vez hemos visto en Carmen Delgado, en cirugía, un paciente entra por una colecistectomía, le hacen una colecistectomía porque tiene una vesícula con cálculos. Le sacan los cálculos, les hagan el ciclo y al tercer día se infecta. No, hacen fiebre. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser infección de herida operatoria. Inmediatamente los cirujanos ven la herida, no hay, ni siquiera estaba enrojecido, todo bien. ¿Qué otra causa de fiebre en un postoperatorio? Les falta calle, les falta calle, como dicen, ¿no? Hay que aprender la calle en el hospital. Entonces rápidamente uno piensa, ¿qué le puede dar fiebre a un paciente que ha sido recién operado, joven, una persona adulta? Infección de respiratoria, una radiografía de tórax, negativa, normal. ¿Qué más? Puede ser una infección urinaria, ya, examen de orina, normal. Entonces, no, pues tendría una infección, no tiene nada, pues, solamente tiene fiebre. Entonces hacen una junta médica, ¿ya? Llaman a los médicos, ¿no? Porque los cirujanos son cirujanos, no tanto médicos. Claro, saben que antes era separado. Antes, unos eran médicos y otros cirujanos. ¿Quiénes eran los médicos? Los que estudiaban medicina, los que sabían medicina. ¿Y quién era el cirujano? Cirujano, mano, el barbero. Entonces, si había un traumatismo, una fractura, al cirujano. Una herida, al cirujano. Pero si era una enfermedad que tenía que hacer diagnóstico, examinar al paciente, eso lo hacía el médico. Pero después se han juntado las dos cosas. Por eso su título, ¿cómo va a salir? Médico cirujano. Y entonces llama a un clínico. Y viene el doctor Julio Lopera, famoso en Arequipa, infectólogo, cardiólogo, infectólogo, todo él, internista. Y entonces lo llaman para la junta médica. Él viene, saluda a todos y le dice al paciente, ¿de dónde eres? De acá de Arequipa. Y nunca se están haciendo, sí, pero hace 25 años. Háganle frotis y gota gruesa y me dicen. Sí. Por eso quedamos. Al menos nosotros, estudiantes. Y entonces le hicieron, vino el laboratorista, le tomó muestra, hizo gota gruesa, positivo para malaria. Mucho de esto. ¿Qué ha sido?
que el estrés de la operación reactiva los inmunosólitos. Entonces, eso es importante. Pero la mayor parte, lógicamente, esto también es importante ¿para qué? Para el tratamiento. O sea que hay drogas que actúan a este nivel y hay drogas que actúan a nivel hepático. No es la misma. Entonces, si yo sé que es Vivax, tengo que darle para si es falciparum o no, porque falciparum no hace inmunosólitos. Entonces, miren, vienen los criptozoitos, se meten a los hematíes y empiezan a dar vueltas acá. ¿Cada cuánto tiempo? Cada 72 horas o cada 48 horas. Rompen los hematíes y invaden a otros hematíes, etc. Hay hasta videos de cómo ingresa el merozoito al eritrocito. Empuja la membrana, se hace como una vacuolita y después se rompe y se queda dentro del hematíe. Y entonces va a ser esto indefinidamente. Pero pronto aparecen estas estructuras, el inicio de una gametópata, el macrogametocito y el microgametocito que los hemos visto en sangre periférica. Listo. Entonces, eso es la esquizogonia eritrocítica que va a producir la esquizogonia M30.000, ya no 10.000 y 2.000, sino ¿cuántos? Empezó en Vivax, 16 en falciparum y en malaria 8, nada más. Y entonces, eso es lo que pasamos. Entonces, estos gametocitos tienen que ser ingeridos por el mosquito. Entonces, el mosquito, cuando pica a una persona enferma, ¿qué es lo que va a hacer? No va a seleccionar y decir, no, yo solo llevo gametocitos, no. Aquí es como en esas tiendas en la época de Alan García. Quiero comprar leche Gloria. No, tiene que ir con jabón o con una esponja o con una cosa. No te envían la leche Gloria. Así era la especulación en esa época. Ustedes no han vivido esa época. Uno iba a comprar azúcar. Ah, no, tienes que llevar con un peine, con otras cosas que nunca se ven para que te vean. Así eran los negociantes en esa época. Bueno, felizmente ya pasó. Igual acá, no le van a decir, no, el mosquito va a decir, no, solo quiero gametocitos. No, tienes que llevar todo. Pero si es que ingiere estos dos, sigue el ciclo. Si no ingiere gametocitos, no va a seguir el ciclo del mosquito. Puede ingerir cualquiera de estos, pero no sigue el ciclo. Pero generalmente hay muchos de estos. Entonces va a ingerir y el macro y el microgametocito va a entrar al mosquito, ¿no es cierto? Y entonces este es un microgametocito que va a exflagelarse. Se dice como que le salen flagelos. Dice la exflagelación del microgametocito. Pero no son flagelos, son gametos. Cada una de estas estructuras es un gameto. Y el macrogametocito desarrolla y se convierte en macrogameto. Se junta un microgameto con el macrogameto que da huevo cigoto. Y este huevo cigoto tiene mucha movilidad, tiene capacidad de movilizarse. Entonces se llama ooquineto, el huevo que se mueve, ¿no? El ooquineto. ¿Y el ooquineto qué hace? Se mete al hemoceloma o a la pared del intestino del mosquito. ¿Y qué va a hacer? La esquizogonia. ¿Qué es la esquizogonia? Esporoquistes con muchos esporozoitos, y esos esporozoitos se van a las glándulas salivares. Y entonces ya tenemos que el mosquito que se da la gametogonia en la luz del intestino. También le llaman del estómago, es que el mosquito en realidad no tiene estómago, tiene intestino anterior, medio y posterior. Al intestino anterior le llaman esófago y estómago, pero en realidad son intestino todo. Entonces ahí se da la gametogonia. Y luego en el hemoceloma que se da la esporo, y va a producir esporos. Y estos esporos son los que inauguran aquí al momento del alimentar. Se contraen las glándulas salivares y elimina gran cantidad de esporos. ¿Está claro? ¿Se ha entendido?
Entonces, en resumen, ¿qué sabemos? En el hombre se da dosis que son preeritrocítica o hepática y la esquizofonía eritrocítica o clínica también se llama. Cada que se rompen los hematíes hay síntomas. Y en el mosquito, ¿qué se da? La gametogonia en la luz y la esporogonia en el hemocele. Por eso yo les decía que había que aprender los ciclos de toxinas. Todo esto se utiliza. Entonces, en 11 a 15 días, el mosquito, desde que se infectó, ya puede infectar a otra persona. Si no se ha entendido, vamos a hacerlo de nuevo. Entonces, ¿qué ingresa en el momento de la picadura? Esporozoides. ¿Dónde se van? Al hepatocito. Y estos esporozoitos en el hepatocito van a producir gran cantidad de virus. ¿Y qué hacen los merozoides? Se van a las células rojas, o sea, al hematío, y van a hacer otra esquizofonía cada 48 horas o cada 72 horas. Y va a producir después los gametocitos, que esos son ingeridos por el mosquito para hacer otra cosa, la gametogonía y la esporogonía. Entonces acá tenemos estos son otistes y acá ya son esporoquistes, la gran cantidad de esporos. Bien, entonces veamos cómo es la patogénesis, la fisiopatología de la malaria. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque hay varios factores para ello. Primero, ¿se acuerdan en ameba qué tenía que haber para que empiece la meriasis intestinal? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué tenía que suceder para que empiece la invasión? Y para eso, ¿qué necesitaba? Una proteína y un receptor. Acá también necesita el parásito un receptor para entrar al hematíe. Si no, no hay. Así de simple. Bien. Entonces tiene que haber una invasión. Y entonces para Plasmodium vivax requiere de un antígeno en el glóbulo rojo, o sea, un receptor, que es el factor Duffy. ¿Han estudiado el factor Duffy? Pero RH sí. Factor RH. ¿Qué es el factor RH? ¿Qué es el factor RH? Cuando uno va a donar sangre, pues mira, grupos sanguíneos. ¿Qué grupos sanguíneos hay? No voy a decir que no sabes. A, B y AB. Pero hay factores. El factor RH. Este es el factor RH viene de riesgo. No. Y después ahí se queda con el factor RH. Y eso tiene unas personas, son RH positivos y RH negativos. A ver, ¿quiénes son RH negativos? ¿Nadie? ¿Todos son RH positivos? ¿Saben sus grupos sanguíneos? ¿Alguien tiene RH negativo? Es raro, ¿no es cierto? Pero, entonces, hay un factor también que se llama factor Duffy, así como el factor RH. Factor Duffy. Es más raro, pero se da. Y entonces, este factor Duffy es el receptor para Plasmodium vivax. Entonces, si la gente tiene factor Duffy, entonces entra el. La mayoría tiene factor Duffy positivo. Entonces es fácil para que el Plasmodium vivax ingrese. Si es factor Duffy negativo, no ingresa. Y la raza negra generalmente tienen factor Duffy negativo, es una buena proporción de la
de toda la gente de raza negra tiene el factor Duffy negativo. Por lo tanto, el plasmodium viva no es frecuente en la raza negra. En África es bajo. Aquí sí tenemos virus, pero en África más frecuente es así. Bien, entonces esto es importante, ¿no? Otro factor. Para Plasmodium falciparum necesita una glicofonina de ácido oxálico para entrar, pero además para metabolizar la hemoglobina y convertirla en hemozoína. La hemozoína es el pigmento malárico y entonces necesitan de esta enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En la raza negra, ¿qué ha pasado? Que se ha hecho selección natural de la gente con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque desde hace miles de años vino el Plasmodium falciparum y ¿a quiénes mataba? A todos los que tenían esta enzima. ¿Y quiénes se salvaban? Los que eran deficientes de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y entonces, poco a poco, a través del tiempo, se hizo una selección natural. Si ustedes en este momento le hacen dosaje de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a gente de raza negra, la mayoría tiene deficiencia de esta enzima. ¿Por qué? Como una manera de protección. Todos los que tenían glucosa 6-fosfato deshidrogenasa morían por Plasmodium falciparum. Y solo quedaron los seleccionados, los que tenían deficiencia. Pero también hay, lógicamente, gente que tiene la enzima, pero un buen porcentaje que es diferente a otras razas. En otras razas hay pocos que tienen deficiencia. En la raza negra es más gente que ha sido una manera a través de la historia fue seleccionándose esta deficiencia. ¿Qué más? Hemoglobinas anormales. Entonces, cualquier plasmodium necesita de hemoglobina normal. Estas anormales, que es la C, la D, la E o la feta, no sirven para la alimentación del plasmodium. Y por lo tanto, pueden ingresar, pero ahí se quedan. No se desarrollan porque no pueden metabolizar la hemoglobina. Premonición. ¿Qué es la premonición? ¿Recuerdan? Primera práctica, ¿qué es? Es un tipo de inmunidad, ¿no? Que resulta que si una persona está infectada con plasmodium, está libre ya de otra reinfección. Entonces los infectados ya no se reinfectan. Y esto es en base a inmunoglobulina G, en premonición. Pero también hay inmunidad pasiva natural. Por ejemplo, que pasen anticuerpos G, sobre todo de la madre, o a través de la lactancia materna, también se pasa inmunoglobulina. Entonces, un recién nacido que tiene lactancia materna y que la madre está infectada, no se infecta. Entonces, hasta el año no se infecta. Pero sí hay malaria congénita. ¿Qué quiere decir? Que al momento del parto puede haber pasaje de eritrocitos infectados al recién nacido. Y ahí se hace malaria. Se llama malaria congénita. Infecciones por falciparum hay múltiples anticuerpos, tanto en gran cantidad como en gran variedad de anticuerpos contra la infección policlonal. Hay varios clones que producen infección. Unos tienen un clon, los otros no, se infectan con el otro clon, entonces hacen lo que se llama endemicidad. Quiere decir que la enfermedad no desaparece, sino está permanente en mucha gente, que se van infectando con otros clones.
la inmunidad o la premonición funciona para un clon, pero no para los otros. Creo que estamos de acuerdo. Entonces hagamos